Oscar, primero un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y sí, las imágenes que mostraron son alarmantes porque se ve el cúmulo de basura y también se ven estos charcos de líquido de agua estancada, que se forma también por el mismo problema que hay en cuanto a la basura. Estos charcos son importantes porque esos son los lugares en donde el mosquito se reproduce. El mosquito se llama Aedes aegypti y no solamente transmite dengue, sino también transmite otras dos infecciones virales. Uno se llama Zika y el otro se llama chikungunya. Desde hace prácticamente unos meses habíamos visto un incremento en los casos de dengue, no solamente en Guerrero, sino prácticamente en toda la República. Pero en este sitio, evidentemente por esta situación, los casos van a ir en aumento. Tenemos que ver que históricamente cuando han ocurrido desastres naturales, las enfermedades gastrointestinales por poco acceso a agua potable, por la contaminación del agua con aguas que no han sido tratadas, hacen que las infecciones gastrointestinales un problema muy importante. La basura también va a promover que haya roedores. Los roedores pueden transmitir una infección que se llama leptospirosis. Esta infección, leptospirosis, fue causa de una epidemia muy grande después de las inundaciones que hubo en Tailandia en el año 2000. Hubo una gran cantidad de casos. También me preocupa que veo gente que está tratando de levantar los escombros, pues sin mucha protección, se van a cortar el riesgo de tétanos. Hoy comunicaba en un mensaje en una red social que hay pues un desabasto de vacunas de tétanos, lo que podría motivar que hubiera casos de tétanos en próximos semanas, meses. Creo que estamos ante una situación muy alarmante desde el punto de vista de salud y pues la ayuda de todos es importante, agua embotellada, buscar mecanismos para tratar de recoger la basura, porque como comentas muy bien, es un problema que va a generar un aumento en infecciones que a una población que no está bien nutrida, que no está bien hidratada, que pues está con las carencias que los vemos, pues es mucho más seria. Estas infecciones pues, van a atacar de una forma más grave a estas personas que van a tener un sistema inmune deficiente por todo esto que estábamos platicando. Es escalofriante escucharte, doctor, con todo respeto, porque pues sí, evidentemente, este es un problema que se suma a los otros que ya hemos venido mencionando. Desde tu experiencia, doctor Moreno, ¿crees que se dejó esta situación al margen para una tragedia de esta magnitud? Pues pudimos habernos imaginado que debieron llegar brigadas por verdaderos montones, dejar las obras prioritarias del gobierno federal y concentrar a la mayor cantidad de elementos del ejército para atender a los damnificados, para atender el reparto de ayuda, pero también para atender esta situación de la acumulación de basura. ¿Tú crees que se tardó en tomar acciones al respecto? Pues mira, evidentemente creo que desde que sabemos que el huracán, pues de alguna manera pudo haberse informado a la población con cierto tiempo, sabemos que fue un fenómeno meteorológico muy peculiar, pero también tenemos información de que pues había la evidencia de que esto podría ocurrir y creo que lo que estás comentando también es muy importante entenderlo. Desafortunadamente en este fenómeno parece que vamos 1, 2, 3 días atrás. Y con la salud es gravísimo, porque si tú te esperas a que la epidemia de cólera, la epidemia de leptospira, la epidemia de dengue progrese, pues entonces vamos a estar todo el tiempo atrás, porque el siguiente va a decir, los hospitales no son suficientes, los medicamentos no son suficientes, y entonces estamos 1, 2, 3 pasos atrás del problema, no lo alcanzamos y como también comentas, esto se suma pues ya a todas las carencias que existe en la población guerrerense de esta zona y agrava una situación que es, como muy bien lo comentaste, escalofriante. No, sí, interrúmpeme siempre, tus preguntas le aguzan a uno la inteligencia y poder contestar. Magnífica tu entrevista con el doctor Burgoa. Muy poco que añadir a la parte, digamos, jurídica. E incluso en la parte política coincido con él, pero creo que ha sido generoso. Yo
ahora diría pues ya fuera máscaras, ¿no? Fue un ministro polémico, un presidente de la Corte todavía más polémico. En su carta de renuncia nos dice que estuvo a la vanguardia para defender derechos humanos y, en fin, alguna otra cosa, pero no dijo todo lo demás. No dijo su papel en la consulta para enjuiciar a los expresidentes o en la consulta de revocación de mandato. No dijo nada sobre los votos en favor de ciertas iniciativas del presidente que uno hubiese pensado que el ministro Saldívar iba a votar en un sentido contrario, pero sobre todo, Oscar, yo te diría que no dijo nada sobre una cosa que ha mencionado una y otra vez en las mañaneras, incluso hoy o ayer en la mañanera lo volvió a decir, que por qué en el caso de Salinas Pliego, que por qué no se apuran los ministros y ya dictaminan y votan con respecto a un adeudo, y que ya lleva un par de, bueno, muchos meses, más de un año y menos de dos. Y yo le pregunto al presidente, bueno, su presidente de la Suprema Corte lo que hizo fue patear el bote hacia adelante y decenas de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales. Lo que hizo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, fue frenarlas porque no tenía los votos necesarios y se preveía una votación en contra del criterio, del juicio, del capricho, de la decisión de López Obrador. Eso es lo que no nos dice. Ahora, Oscar, también, qué bueno que aclararon que por qué la renuncia al presidente, pues como te dijo Burgoa, porque así lo marca la Constitución y será el Senado el que decida si sí o si no. Nos dice Burgoa que, pues, que le conviene decir que sí, que se vaya, porque de todas maneras pues está claro lo que era el ministro Saldívar. Sí, pero pues van a nombrar a otro, supongo yo, del mismo corte. Yo lo que diría de Arturo Saldívar es por qué, teniendo esa investidura, por qué anuncia por redes y no a través de, digamos, en su escritorio, en su despacho, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no lo anunció así? Que me parece una mejor manera que a través, ahora sí, que de un tuitazo o un equisazo, como se dice ahora. Insistiría, Oscar, ¿cuál es la causa grave? Leí algunos tweets graciosos que dicen que se va a ir de coordinador de vallas y aplausos a la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Porque realmente el Senado pues no puede aceptar que la causa de ir a luchar por construir o por proseguir con la transformación sea una causa grave. Oscar, muy buenas noches al auditorio. Fíjate que es una intriga el tema, porque hay 61,000 millones de pesos para Guerrero, 61,000 millones de pesos. Ayer simplemente se estaban entregando electrodomésticos y se ha estado atendiendo. Hoy mandamos 10 millones, que es lo que se logró aquí en la Cámara de Despensas. Toda ayuda es buena porque es muy grande el daño que el huracán hizo. Es una forma de descalificación porque el compañero presidente dijo muy claro, 62,000 millones y presupuesto ilimitado. ¿Qué quiere decir? Que de todo el presupuesto que hay de las dependencias de gobierno y los temas que corresponden a las necesidades que hay en Guerrero, pues se va usando el presupuesto. Mira, si hubiéramos dicho, hay 30,000 millones, hubieran dicho es insuficiente. Si hubiéramos dicho 50,000, es la propuesta de Gálvez. Si hubiéramos dicho 100,000, no alcanza porque hay que reconstruir y no es una percepción. Y se dijo muy claro, 61,000 millones y presupuesto ilimitado, y les entra por una oreja y les sale por la otra. Y la otra parte es la perversidad de la oposición, lo digo con franqueza, que no discute el presupuesto, no es una discusión técnica, es una discusión política. Por ejemplo, yo ayer les demostré que era mentira que hubieran disminuido las partidas a municipios y estados. Les entra por una oreja y les sale por la otra. Mienten de todo, hombre, de que se aumentó la deuda, mienten, la aumentó muchísimo Fox, porque no se consideraba antes en la medición
a Pemex y a CFE, aumentó enormemente la usurpación de Calderón, ni qué decir Peña. Con nosotros va a aumentar 4 puntos del PIB por el comportamiento de la misma deuda que existe. Ayer nos decían el FOBAPROA, no lo paguen. Ay, si ellos lo aprobaron, el PRI y el PAN, y ahora nos vamos a echar un pleitazo con la banca internacional y con el capital extranjero. Esto que tú mencionas, Gerardo, déjame interrumpirte, sí, fue la propuesta precisamente de la oposición para sacar recursos para Acapulco, cancelar los apoyos para el FOBAPROA. Son unos farsantes, porque nunca hubieran aprobado el FOBAPROA, que fue de una deuda privada de 532,000 millones de pesos que aprobaron el PRI y el PAN, y ahora nos dicen que no la paguemos, y hemos pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y va a llegar a 3 billones de pesos. Y si nosotros dejáramos de pagar eso, recuerdo que la última vez que no se pagó la deuda externa, invadieron al país cuando era presidente Benito Juárez García, y en pleno proceso electoral presidencial ellos quieren que nos echemos un pleitazo que es responsabilidad y culpa de ellos, con el capital extranjero, que digan que estamos espantando, que no respetamos el marco legal, que estamos ahuyentando la inversión extranjera. No, son unos farsantes, hombre. Lo que la Gerardo, oposición quiere es robarse el presupuesto. A ver, dos preguntas, Gerardo. La primera, dime. Hablas de, habla el presidente y tú lo retomas, de un presupuesto ilimitado para la reconstrucción de Acapulco. ¿De dónde va a salir ese presupuesto si los recursos, pero vienen etiquetados? No todo viene etiquetado, hombre. O sea, hay presupuesto para carreteras, por ejemplo, ¿no? Y nos dice, tiene que ser la carretera exactamente esta. Pues hay una bolsa general para infraestructura, que de ahí puede salir para obras de agua, para obras de saneamiento. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. No se ve una solución final a este tema, va para largo. Preocupa mucho. Primero, pues fue condenable lo que ocurrió el 7 de octubre en el territorio israelí. Es evidente que los terroristas de Hamás cometieron el gran golpe, un golpe muy fuerte en contra de Israel, nunca visto en su historia. Y lo que hemos visto recientemente también es muy desafortunado, la respuesta que tiene un olor de venganza, ¿no?, del primer ministro Netanyahu. Y preocupa mucho, Oscar, porque cuando él dice que va a destruir a Hamás, hay que recordar que debajo del suelo de la Franja de Gaza prácticamente hay muchos túneles, llamados el metro, ¿no?, utilizados o hechos por los terroristas de Hamás. Entonces van a destruir toda la ciudad. Es decir, si ese es el objetivo final, destruir toda la logística, toda la infraestructura de Hamás, prácticamente van a desaparecer la Franja de Gaza. El ejército israelí ha dejado en claro que si el objetivo es matar a un terrorista de alto rango y en el camino se llevan a varios civiles, pues son víctimas colaterales que de alguna manera tratan de justificar bajo el argumento de ese terrorista podría matar a 100 y nosotros estamos matando a 50, ¿no? Así es. Mira, ayer estuve en la Embajada de Israel, me invitaron la embajadora para revisar un video de 43 minutos muy triste después de lo que ocurrió al inicio de este ataque terrorista multitudinario de Hamás, en donde mueren 1.400 israelíes. Y ella, la embajadora, comentaba que de alguna manera es una guerra provocada, una guerra forzada, ¿no?, por Hamás, y que de alguna manera el objetivo fundamental es desaparecer a Hamás. En términos diplomáticos, esa es su visión. En términos diplomáticos también, pero desde el otro lado de la barrera, está Estados Unidos, que trata de estar equilibrando las fuerzas en Oriente Medio y no ha logrado ni siquiera sacarle una pausa humanitaria al primer ministro Netanyahu. Eso habla de la gravedad en la que se encuentra, yo diría la radicalidad en la que se encuentra el gobierno israelí, en donde tiene muy claro que va a acabar con la Franja de Gaza, en donde ya no ven la diferencia entre un terrorista y un civil palestino. Y yo creo que la labor que hice hoy en la mañana fue revisar algunos tweets, algunos mensajes de algunos políticos allá en Israel, particularmente algunos diputados, en donde el partido opositor Netanyahu está también rabiosamente enojado en contra de los palestinos y le dan con todo. Por ejemplo, Marab Ben Ari, diputada opositora que lidera el grupo Yair Lapid, que es del partido Yesh Atid, dice: los niños se lo han buscado, los niños palestinos. Uf. Entonces, eso te habla de que lo está diciendo una opositora a el primer ministro Netanyahu. Habla de la magnitud de lo que viene, de lo que
hemos visto no ha sido lo peor. Creo que lo peor vendrá en los próximos meses. Y por otra parte, tú lo comentabas, Oscar, creo que el fracaso diplomático en donde no es posible que ningún país europeo, ni la Unión Europea y tampoco Estados Unidos haya logrado ni siquiera sacar esta pausa humanitaria para dar un respiro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.